Propongo esta definición de cáncer: una alteración en la expresión genética por mecanismos genéticos y epigenéticos en factores que participan en cascadas de transducción de señales asociadas con procesos de proliferación, apoptosis, senescencia, sobrevivencia celular y diferenciación celular. En esta línea de tiempo, entonces, tenemos algunos hallazgos importantes relacionados con cáncer. Entonces, en 1914 se propuso que las alteraciones cromosómicas se asociaban con cáncer. En el año 1960 se encontró la primera anormalidad cromosómica, el cromosoma Filadelfia, que está asociado con leucemias. En el año 1971 se propuso que deberían haber por lo menos dos mutaciones relacionadas con un tipo de cáncer que eran los retinoblastomas. En 1976 se describieron los protoncogenes y se propuso la teoría clonal en el cáncer. En 1982 se encontró el primer oncogen, que es el oncogen HRAS. En 1983 se empezó a hablar de epigenética. Para el año 1985 ya se habían descrito 15 oncogenes. En el año 1987 se describió el primer supresor tumoral, que era la proteína del retinoblastoma. Para el año 1999 se lanzó el proyecto del genoma en cáncer. Para el año 2002 se describieron los microRNAs relacionados con cáncer y se habían descrito 100 oncogenes y 15 supresores tumorales. Para el año 2004 se habían relacionado 291 genes con cáncer. Para el año 2005 se lanzó el Atlas del genoma en cáncer. Para el año 2006 se hizo el primer exoma de tumores. Para el año 2008 se formó el consorcio de cáncer del genoma de cáncer y se secuenció el primer tumor. Para el año 2009 410 genes estaban censados en cáncer y para el año 2011 se habían descrito 142.586 mutaciones relacionadas con cáncer. Algunos aspectos relevantes con cáncer. Entonces, en un individuo sano, las células se deben autosacrificar para el bien de todo el organismo. En el cáncer es una enfermedad egoísta, se daña esa sociedad celular por factores genéticos y epigenéticos. Cada humano presenta 60 mutaciones puntuales en las células germinales y mutaciones somáticas. Las tasas son 4 a 25 veces mayor. En cáncer, entonces, los genes que están relacionados con cáncer pueden ser principales, es decir, aquellos genes cuya alteración tiene que ver directamente con el desarrollo tumoral, y secundarias o pasajeras, que son mutaciones que se pueden presentar en los tumores pero que no están relacionadas, no participan en la producción de los tumores. En el genoma de los tumores aproximadamente uno puede encontrar entre 30 a 100 alteraciones, pero realmente de estas 30 a 100, en promedio 4 tienen que ver con genes con alteraciones principales, y puede oscilar entre 1 mutación principal, por ejemplo en cáncer de tiroides y testicular, y hasta 10 mutaciones principales en el cáncer de endometrio y en los cánceres colorectales. Hasta el 2018 se habían descrito
125 genes principales, de los cuales 71 eran supresores tumorales y 54 eran oncogenes. Entonces, se pierde control social sobre la proliferación celular, se pierde el control sobre la apoptosis, hay una disminución de la muerte celular, hay una disminución de la respuesta de senescencia, hay un bloqueo en la diferenciación celular y las células se vuelven inmortales. Entonces, esto hace que las células tumorales estén permanentemente entrando en el ciclo celular, estén en fase G1 y permanentemente están pasando a fase S, a fase G2, a fase M. Entonces es un comportamiento egoísta por parte de estas células. Se daña algún componente de las cascadas de transducción de señales de la apoptosis o de la cascada de transducción de señales de la senescencia celular, y se da un bloqueo en la diferenciación, bien sea porque las células madre se bloquean y no pueden formar células progenitoras, o porque las células progenitoras no se pueden diferenciar en células altamente diferenciadas. La clasificación de los cánceres: los tres tipos principales de cáncer son carcinoma, sarcoma y linfomas o leucemias. Los carcinomas son de células epiteliales y son el 90% de los cánceres. Los sarcomas son cánceres de tejido conectivo, por ejemplo hueso, cartílago, grasa, nervios. Los linfomas y las leucemias son cánceres de las células del sistema hematopoyético y constituyen alrededor de 8% de todos los cánceres. Hay dos tipos especiales que son los tumores de células germinales, que surgen a partir de células pluripotenciales de testículo o de ovario. De testículos los seminomas y de ovario los disgerminomas. Y finalmente los blastomas, que se producen a partir de células precursoras o a partir de células embrionarias y son más comunes en los niños. El cáncer tiene varios pasos. Básicamente tiene dos etapas: una fase de iniciación y una progresión, y una fase de progresión. En la fase de iniciación básicamente se dan alteraciones que pueden ser genéticas o epigenéticas, que llevan a una proliferación anormal de una sola célula. Es decir, aquí se activan de manera permanente las cascadas de transducción de señales que inducen proliferación celular. Y la fase de progresión, entonces, ocurren alteraciones adicionales, genéticas o epigenéticas, que nos producen, por ejemplo, la evasión de los supresores tumorales, la evasión de la respuesta inmunológica, producen inmortalidad, producen inflamación, activan la invasión y la metástasis, se inducen angiogénesis, producen estabilidad genómica y aumentan la tasa de mutaciones, producen resistencia a la apoptosis y a la senescencia celular, y se cambia el metabolismo en favor de la célula tumoral. En esta gráfica se está mostrando la clonalidad y la subclonalidad del cáncer. Entonces, inicialmente en una sola célula ocurre una mutación. Esta célula se divide a partir de una de esas células que ya tienen una mutación. Una de ellas presenta una segunda mutación. Estas células también ya se dividen, entonces ya empezamos a ver tres tipos de células: unas células con una mutación, células con dos mutaciones, y aparece una célula con tres mutaciones. Después de esas células con tres mutaciones se dividen, y podemos encontrar que a esas células con tres mutaciones, en unas puede ocurrir una mutación, en otras puede ocurrir otra mutación, y en otras puede ocurrir una
tercera mutación. Entonces ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 poblaciones celulares distintas, ¿sí? Entonces hasta aquí había un solo clon y aquí ya se produjeron 3 subclonos distintos. Entonces digamos que por eso se dice que el cáncer es clonal. Sin embargo, en un tumor puede haber heterogeneidad, es decir, intratumor, pero también hay heterogeneidad entre diferentes pacientes. Un cáncer de mama de una paciente es completamente distinto al cáncer de mama de otra paciente. Con relación a las mutaciones, entonces las mutaciones pueden ser puntuales, puede haber alteraciones cromosómicas, mutaciones puntuales, entonces pueden ser mutaciones de sentido erróneo, es decir, donde un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón que codifica para otro aminoácido. Mutaciones sin sentido, donde un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón de terminación. Mutaciones silenciosas, donde un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en otro codón que codifica para el mismo aminoácido, entonces supuestamente son silenciosas. Las inserciones y las deleciones hacen que se cambien los tripetes y a eso se llama mutaciones que generan cambio de la formación de codones o corrimiento del marco de lectura. Algunas mutaciones entonces ocurren en sitios que regulan el corte y el empalme de exones e intrones y por lo tanto producen un splicing anormal que hacen que se dañen, por ejemplo, los genes que codifican para algunas proteínas. Las mutaciones silenciosas no son tan silenciosas porque si había un gen que tenía el triplete citosina, guanina, citosina, que corresponde al 40% de los codones en las proteínas y se cambia por otro codón, citosina, guanina, adenina, entonces codifica para el mismo aminoácido, pero como es un codón menos frecuente, hay menos RNA de transferencia, entonces hace que la proteína se sintetice muchísimo más lento y eso puede producir un efecto en favor de la producción de un supresor tumoral y relacionarse con cáncer. Entonces, los oncogenes y los supresores tumorales son genes que se relacionan, genes que codifican tanto para proteínas como para RNAs largos no codificantes o microRNAs que presentan alteraciones, no solo mutaciones, sino alteraciones egoístas. Entonces, en cáncer las alteraciones son egoístas. ¿Por qué? Porque favorecen el desarrollo del tumor, pero van en contra del beneficio del individuo. Entonces, por eso las alteraciones en cáncer se llaman egoístas. Cuando las alteraciones son en oncogenes, entonces hay ganancia de función. Con que uno de los dos alelos se dañe es suficiente y por lo tanto son alteraciones de tipo dominante. En los supresores tumorales pérdida de la función, ¿sí? Dejan de funcionar, por eso favorecen el desarrollo del tumor. Deben ocurrir dos alteraciones, los dos alelos se deben alterar, deben haber mutaciones o se debe alterar la expresión de los dos alelos y puede que solo se requiera la alteración de un alelo, pero entonces ese efecto sería un efecto dominante. Las alteraciones pueden ser genéticas y epigenéticas. Ahora, cuando son en oncogenes y son alteraciones genéticas, generalmente son mutaciones de sentido erróneo, es decir, un codón se cambia, que codifica por un aminoácido, se cambia por otro codón que codifica para otro aminoácido. Generalmente se asocia con amplificaciones génicas y con rearreglos cromosómicos, translocaciones, transversiones, etc. Y cuando las alteraciones se relacionan con supresores tumorales, entonces generalmente las alteraciones genéticas son mutaciones sin sentido, es decir, un codón se convierte en un codón de terminación, las deleciones, las inserciones y los rearreglos cromosómicos.
Entonces aquí nos está mostrando diferentes tipos de alteraciones, rupturas de la doble cadena, ruptura de la cadena sencilla, rupturas, cambios de bases, mutaciones puntuales, alquilaciones. Entonces para cada una de estas alteraciones hay sistemas de reparación específicos, por ejemplo recombinación homóloga, unión de extremos no homólogos clásico, unión de extremos no homólogos alternativo, uniones de cadenas sencillas para reparar esto. El sistema BER para reparar las rupturas de la cadena sencilla, el sistema excisión de nucleótidos para reparar los entrecruzamientos, las mutaciones puntuales, los malos apareamientos para reparar, se reparan con el sistema de malos apareamientos, y las alquilaciones se pueden reparar con sistemas directos. También se conocen síndromes por ejemplo, en la alteración de los BRCA predisponen a cáncer de mama. Por ejemplo, la alteración de sistema de malos apareamientos predispone al cáncer de colon. Por ejemplo, deficiencias en proteínas que participan en el sistema de excisión de nucleótidos predisponen a cáncer de piel. Con relación a la epigenética, entonces básicamente la epigenética está compuesta por cuatro elementos. Uno son las modificaciones de las histonas. Entonces, la acetilación, metilación, fosforilación, todas estas modificaciones posttraduccionales de las histonas nos afectan la expresión de genes, y la alteración en estas modificaciones puede alterar la expresión de genes, de oncogenes o de supresores tumorales. Entonces, modificaciones covalentes en el DNA, por ejemplo, la metilación de las adeninas, por ejemplo, la metilación de las citocinas, por ejemplo, la hidroximetilación de las citocinas, por ejemplo, la formilación de las citocinas, la carboxilación de las citocinas y la hidroximetilación del uracilo. Un tercer tipo de componente epigenético son los microRNAs. Entonces, hay microRNAs que se comportan como oncogenes y como supresores, y otros como supresores tumorales. Y los RNA largos no codificantes, entonces también hay unos RNA largos no codificantes que se comportan como oncogenes y otros que se comportan como supresores tumorales. Por ejemplo, entonces, hipermetilación de los promotores se ha visto en genes que participan en la regulación del ciclo celular, por ejemplo, en supresores tumorales y en inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Hipermetilación en genes de reparación como el BRCA, como la reparación directa y de malos apareamientos. Genes que participan en apoptosis, en genes que participan en metástasis y en genes que participan en angiogénesis. También se ha visto hipometilación en oncogenes como RAS y MYC. Señalo aquí un RNA largo no codificante que participa en cáncer de seno y en cáncer de colon. Entonces, para el diagnóstico de las alteraciones genéticas y epigenéticas, entonces uno puede extraer DNA o RNA. Con ese DNA puede secuenciar, con ese DNA puede hacer microarreglos de DNA. Con ese DNA puede detectar si hay metilación de citocinas, si hay metilación de adeninas, si hay hidroximetilación. Es decir, hay técnicas para detectar alteraciones epigenéticas. Y también pueden haber microarreglos. Estos son microarreglos de DNA, pero estos son microarreglos. Estos son para detectar alteraciones en el DNA, y estos microarreglos de RNA son para detectar variaciones en los niveles de transcripción. Por ejemplo, entonces hay técnicas como el PCR y el FISH que tienen utilidad clínica en el diagnóstico, en terapia y en monitorización del tratamiento para evaluar si está funcionando o no. La secuenciación en MELPA, que es como un PCR modificado, los microarreglos de DNA se utilizan para el diagnóstico y para la prevención. La inmunohistoquímica se utiliza en
en terapia. Los tumores liberan en la sangre células DNA, RNA y proteína. Entonces, sobre estas células DNA y RNA proteínas se pueden hacer técnicas de diagnóstico, hacer monitoreo, encontrar niveles de actividad residual para ayudar al tratamiento, para inmunoterapia y para pruebas de tamizaje. Estos son un ejemplo, el cáncer de seno. Entonces están descritas mutaciones aquí en todos estos genes que codifican para todas estas proteínas. Los que están en azul correspondería a supresores tumorales, los que están en naranja o las diferentes tonalidades de naranja correspondería a oncogenes. También en cáncer de seno entonces están descritos hipometilaciones, hipermetilaciones. También están descritas cambios en las modificaciones posttraduccionales de las histonas, y también están descritos alteraciones de microRNA relacionados con la iniciación o con la propagación. Entonces hay alteraciones que relacionan con la evasión del crecimiento, hay alteraciones epigenéticas relacionadas con invasión, metástasis, hay alteraciones epigenéticas relacionadas con apoptosis, etc. Es necesario hacer un diagnóstico preciso, molecular y epigenético para poder hacer una medicina de precisión, en este caso una oncología de precisión. Por ejemplo, si no se tiene en cuenta que pueden haber alteraciones epigenéticas, pues no se utilizarían drogas epigenéticas que ya existen o que están siendo investigadas y se podrían utilizar. Muchísimas gracias.